Tardes. Hola Susi, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, pues, ¿cómo viste esta sexta ronda en la que, pues, no hubo avances en los temas cruciales que han generado mayor fricción, como las reglas de origen, la cláusula sunset, el capítulo 19? Mira, efectivamente hay capítulos que todavía no se pueden cerrar, de los 28 que estamos hablando, es un gran número de trabajo que está pendiente. Sin embargo, yo veo que hay puntos importantes en materia de aduanas, en materia de reglas sanitarias, fitosanitarias, y además ha habido una gran ventaja para México en este proceso. Si lo podemos comparar con la retórica de las negociaciones anteriores, de las rondas pasadas, vemos que al final de esta, para los Estados Unidos al menos, México ya no se mostró como un obstáculo para las negociaciones, sino que más bien referían que era la parte canadiense la que estaba presentando un mayor obstáculo para el avance. Entonces creo que esto le da un momento muy positivo a la delegación mexicana. Sin embargo, como tú bien refieres, en temas como la cláusula sunset, sobre todo un tema vital para la economía mexicana, las reglas de contenido automotriz, no hay un avance. Y Estados Unidos sigue tratando de poner sobre la mesa que del 65% de regla de contenido de origen que hay actualmente para la región, se aumente a más de un 80%, pero siendo la mitad exclusivamente producido en Estados Unidos. Y esto afectaría definitivamente a la industria automotriz, ya que, como lo recordaremos con las cifras más recientes del INEGI, el principal rubro de la balanza de exportaciones de México son las exportaciones del ramo automotriz. Claro. ¿Y tú crees que hay, bueno, o sea, más bien vemos que hay un poco de prisa por las elecciones presidenciales en México, las de medio término en Estados Unidos y también en Canadá? Entonces, ¿tú crees que esto se debería adelantar para las siguientes rondas, séptima y octava, ya llegar pues a un acuerdo, a un primer acuerdo? Mira, me parece que es delicado tanto para México como para los Estados Unidos tratar de forzar y adelantar esto. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos pudiera beneficiarse de tratar de cerrar la negociación con la administración presente en México, en el momento en el que ésta no tome el curso que desean, la administración mexicana a nivel de la federación pudiera argumentar que no tiene el poder necesario para concluir la negociación. Me parece que esto lo vamos a ver con un poco más de claridad a finales de la séptima ronda o de la séptima ronda bis en marzo en Washington, donde veremos ya cómo van desempeñándose las campañas o el cierre de las precampañas electorales a nivel presidencia en México, y también cómo ha transcurrido el momentum de la administración de Trump post, por ejemplo, el address at the State of the Union que hará hoy el presidente, y que empezará a emular un poco hacia dónde quiere llevar su política comercial en este segundo año de gobierno, ¿no? Claro. Y si es que se llegara a un primer acuerdo por ahí de junio, ¿qué posibilidades ves de que se ratifique en el Senado mexicano y en el estadounidense posteriormente? Mira, en Estados Unidos de primera forma va a haber elecciones en noviembre, entonces va a estar muy apretado, y dependiendo el apoyo que tenga Donald Trump y la bancada republicana en el mismo, podríamos inclinarnos a que haya un tipo de aprobación fast track. Sin embargo, en el caso mexicano, si el resultado de las elecciones no favorece a un régimen de continuidad en materia de renegociación del NAFTA, como lo hemos platicado en anteriores ocasiones en el programa, ya sea la administración de Anaya o la administración de Meade, pudiera ser que ante una eventual victoria de López Obrador no tuviera el Senado mexicano los votos o el consenso para poder ratificar la renegociación del Telecán. Entonces ahí podemos hablar de esta arma de doble filo que te refiero. Así es, un arma de doble filo. Rafa, finalmente pues vemos avances, aunque sea en el TPP, ¿cierto? Es correcto, Canadá y México traen un momentum muy interesante. Ya lo comentaba Justin Trudeau hace un par de días, que para ellos es muy importante no cerrarse a lo que el TLC representa, y me parece que el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo también se expresó en este sentido la semana pasada en Davos. México está viendo avances en el Telecán, por ejemplo, en temas como corrupción,
pero esto no va a ser suficiente para poder reponer la pérdida o el daño que pudiera existir en caso de una no renegociación del Telecán. Y es por ello que instrumentos como el TPP-11, en el que Canadá, México, Nueva Zelanda, Australia están muy interesados, es una excelente salvaguarda para este contexto, ¿no? Claro. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Rafael López, experto en comercio exterior. Seguimos muy atentos al avance del TPP, por supuesto, y también de la siguiente ronda, la séptima ronda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muy buenas tardes. Gracias, Susi. Excelente tarde. Igualmente.